Me encanta Undertale. Lanzado desde 2015, se ha convertido en un clásico de culto. El juego introdujo muchos personajes de dibujos animados adorables y extravagantes, pero mi personaje favorito personal es Sans, el esqueleto poderoso pero perezoso. Me sentí identificado con él, ya que a él y a mí nos encantaba dormir. También le gusta hacer bromas, lo que, en mi opinión, lo hace parecer más adorable, especialmente con su lindo clip de voz. Mis padres me compraron una camiseta con Sans en la parte delantera que llevo. Tengo un peluche suyo con el que me acurruco todas las noches. Mi vida es perfecta, con mis padres mimándome, pero aún así haciéndome un buen niño, a diferencia de los estereotipados mocosos mimados. De todos modos, pronto descubrí que el juego fue lanzado para Nintendo Switch y cuando me enteré, me sentí feliz. Fui a la GameStop más cercana y encontré Undertale para Nintendo Switch. La portada era extraña, mostrando el Real Knife en ella, en lugar del telón de fondo habitual de New Home. Sin embargo, pensé que era una copia especial y fui a comprarla. Pero cuando el empleado lo vio, se puso nervioso. Deberías dejar eso, dijo, confundiéndome. Mucha gente afirmó que estaba embrujado, pero si aún lo quieres, te costará $6.66. Empecé a sospechar del precio. $6.66. Ignoré la advertencia y compré el juego, feliz de jugar mi juego favorito. ¡Qué gran error fue ese! Soy un profesional en el juego, sabiendo cómo perdonar a todos, así que decidí hacer la ruta pacifista. Sin embargo, sentí una sensación de pavor cuando comencé el juego y me llamé Chara. Lo llamó el verdadero nombre, como de costumbre, pero esta vez, estaba escrito en texto rojo sangre, lo cual era normal para Chara. Así que supuse que lo había escrito ella misma, porque, sí, creo que Chara y Frisk son mujeres, y el texto de Chara suele ser rojo sangre. Todo fue normal después de eso, cuando conocí a Toriel, Sans y los otros personajes. Sin embargo, Sans fue el único que expresó su voz, y en lugar de su linda voz habitual, sonaba deprimido. Jugué el juego en la ruta del genocidio antes, que es donde supe de su depresión. Sin embargo, me sacudí, pensando que la actuación de voz de Sans podría ser nueva para la versión de Switch de Undertale. Sin embargo, todavía estaba confundido. ¿Por qué su actor de doblaje suena deprimido? Además, cada vez que le preguntaba a Sans si estaba bien, decía lo mismo. Estoy bien, chico, no te preocupes por mí. También lloraba en algunos puntos del juego, pero lo más notable fue cuando lo conocí en MTT Resorts. Dijo que quería estar solo por un tiempo, y cuando traté de consolarlo, lloró más. De lo contrario, todo fue normal, excepto eso y Papyrus besándome durante la cita, no lo hace en el juego real, por cierto, hasta que fui a Judgment Hall. Por lo general, si no mataste a nadie, Sans te diría lo que significaban amor y nivel de violencia y puntos de ejecución. Esto no sucedió y, en cambio, usó el diálogo ruta del genocidio antes de luchar contra Sans. Entonces sabía que iba a tener que pelear con él. Pero vine preparado, ya que luchar contra él varias veces lo hizo fácil para mí. Y ahí fue cuando las cosas fueron cuesta abajo, rápido. Luego luchó contra mí, pero sus ataques no hicieron daño. Y cuando alcancé el botón de lucha, comenzó a llorar y me dijo que no lo lastimara. Hizo lo mismo, por extraño que parezca, también con los botones artículo y misericordia. A lo largo de la pelea, noté que después de cada turno, la manga izquierda de Sans se enrollaba más y más. Cuando su manga estaba a mitad de camino, alrededor de 6 vueltas en la pelea, Sans se disculpó por la pelea, antes de agarrar un cuchillo, y lo que vi a continuación fue lo más impactante, repugnante y triste de la historia. Sans se estaba cortando a sí mismo. Podía escuchar sus gritos de dolor a través de los controladores Joy-Con, lo cual era perturbador. ¿Cómo pudieron Nintendo o Toby Fox permitir que se publicara esta copia enfermiza? La sangre manaba de las cicatrices y goteaba al suelo. El llanto de Sans sonaba tan realista, como si su actor estuviera realmente llorando. La sangre también corrió por el brazo cortado de Sans a un ritmo rápido, luciendo casi realista. Quería vomitar, pero lo contuve. La sangre goteaba de la boca y los ojos de Sans, y con cada corte, goteaba más. Sans entonces comenzaría a gritar de dolor, como si su actor realmente estuviera siendo torturado. La música también había cambiado. Ya no escuchaba a Megalovania, sino que escuchaba a una mujer gritar cuando comenzaron a sonar los sonidos de puñaladas. Los gritos seguían sonando como si se estuvieran desvaneciendo. Luego se apuñaló a sí mismo en el estómago, sin llorar más, pero riendo como si se volviera loco. Sans luego se arrancó el estómago y los intestinos, con sangre salpicando por todas partes.
Luego me habló, casi sonando como si fuera a llorar, pero con un poco de locura. ¿Estás disfrutando esto, Emily? ¿Cómo supo mi nombre esta copia pirateada? Luego me vi obligado a ver a Sans lastimarse cada vez más. Después de un rato, se detuvo, mirando su cuerpo manchado de sangre. Luego comenzó a llorar, preguntándose lo mismo mientras lloraba en sus manos. ¿Qué he hecho? Después de un rato, abrió los dedos y me miró. Sans luego me miró con lágrimas y sangre en los ojos y dijo que lo sentía. La pelea continuó, pero Sans me dejó golpearlo, y en realidad recibió mis golpes, opuesto a que los esquivara, y tenía más cicatrices en su cuerpo cuanto más duraba la pelea. Ya no podía controlar a mi personaje, así que me vi obligado a ver a mi lindo personaje de jugador atravesar a Sans una y otra vez, con más y más sangre volando con cada golpe. Después de que le di 8 golpes, tosió sangre y comenzó a llorar. Sin embargo, el color de sus lágrimas era rojo, lo que significaba que estaba llorando sangre. De hecho, comencé a llorar al ver a Sans, mi personaje favorito, mi adorable, sonriente y regordete esqueleto, morir lentamente frente a mí. Su respiración, que escuché en los micrófonos Joy-Con, era irregular, a veces sonaba como si se estuviera apagando, mostrando que le había roto los pulmones cuando lo corté. Luego me miró y dijo una sola línea inquietante. Niño, por favor, mátame, no quiero sufrir más, no es que a nadie le importe, de todos modos. Decidí perdonar a Sans, no quería causarle más daño. Después de la transición de regreso a Judgment Hall, pareció sorprendido de que lo perdonara y me preguntó por qué no lo maté. En la pantalla aparecieron 2 opciones. ¿Por qué te amo y por qué no? Elegí el primero y Sans dijo que él también me amaba. Luego vi a mi personaje abrazar a Sans. Sonreí, pensando que era la interacción más dulce que tuve con Sans. La pantalla se volvió negra y, cuando volvió, Sans se había ido. Se teletransportó. Quizás se fue a casa, pensé. Revisé mi inventario y encontré la llave que Sans le daría a su habitación. Por supuesto, se fue a casa. Decidí tomar el camino corto a su casa hablando con Riverman. Creí que diría lo mismo que solía decir, pero no lo hizo. Dijo que algo andaba mal con Sans cuando lo vio, ya que él, y cito, gordito normalmente feliz estaba llorando y sangrando. Una vez que regresé a Snowdin, fui a la casa de Sans y abrí la puerta de su habitación, y la pantalla estuvo negra durante 10 segundos, similar a cuando entras por primera vez en una carrera pacifista. Y cuando las luces volvieron a encenderse, lo que vi fue aún más perturbador que él mismo cortándose. Sans estaba en su habitación, colgando del techo por una soga. Estaba horrorizado, asqueado y sin palabras. Sabía que Sans estaba deprimido, pero nunca supe que tenía tendencias suicidas. También se dibujó muy bien, como con el suicidio de Sayori de DDLC. Había sangre en los brazos, las manos, el pecho y el estómago de Sans. Las lágrimas y la sangre brotaban de sus ojos, y había algo de sangre en la soga que estaba alrededor del cuello de Sans. Le arrancaron los intestinos, colgando frente a él. Su sudadera con capucha y su camiseta sin mangas tenían sangre y estaba rasgada. Había un cuchillo en el suelo, cubierto de sangre. La otra manga de la sudadera con capucha de Sans estaba enrollada, también revelando más cicatrices. La sangre goteaba de las puntas de sus dedos. Vomité ante la vista grotesca del cadáver de Sans. Junto a él, había una nota de suicidio, aunque no estaba cubierta de sangre como el resto de la habitación, y la leí. Lo que leí fue horrible y triste. Esto es lo que decía la nota. No lo soporto más. Soy impotente. Estoy perdido. No puedo lidiar con fingir felicidad para siempre. No quiero vivir así. Quiero liberarme de mi depresión. La única salida es el suicidio. Es la única forma en que seré libre. Si alguien ve esto, lo siento mucho. Simplemente ya no puedo vivir con mi tristeza, o vivir con el hecho de que me han abusado. Simplemente no puedo. Lo siento. Dile a Frisk, Chara y Toriel que los amo. Adiós mundo cruel. Fui a ver el cadáver colgado de Sans, y decía un mensaje perturbador, en lugar de que mi personaje estuviera triste por el suicidio de Sans. Ver el cadáver colgado sin vida de Sans te llena de determinación. Yo estaba horrorizado. ¿Por qué mi personaje, que le dijo a Sans que lo amaban antes, no se preocupó por su suicidio? Luego, el juego se congeló y se emitió un zumbido extremadamente fuerte. La pantalla se puso negra y, después de 5 segundos, se convirtió en una imagen horrible del cadáver de Sans, cubierto de sangre y con los intestinos arrancados. Solo quedaba una pupila y el otro ojo tenía un cuchillo sobresaliendo. Le arrancaron uno de los brazos y la sangre se acumuló a su alrededor. También había texto arriba que decía esto.
Tú has causado mi sufrimiento, ¿pero por qué? Ya no importa. Soy libre. Saqué la tarjeta del juego y la rompí. Estaba horrorizado por lo que acababa de presenciar. Llamé a Toby Fox y este fue el mensaje que recibí. Querida Emily, lamento mucho que hayas encontrado una versión pirateada de Undertale. Alguien puso sus manos en un cartucho de juego sin usar y lo pirateó para que Sans se suicidara. Intentaré encontrar al responsable. Gracias por hacérmelo saber. Intentaré hacer un anuncio sobre los cartuchos del juego, ya que hicieron más de uno. Toby Fox. El teléfono colgó y me quedé sin palabras. ¿Un hacker? ¿Hicieron varias más de estas copias? Esto no estuvo bien. Unos días después del incidente, se emitió una alerta Amber para mi área. Una joven llamada Amelia, de 7 años, fue secuestrada. Llevaba un suéter verde con una raya amarilla en él, y tenía cabello y ojos castaños, además de una falda marrón con leggings y zapatos. El otro niño, Michael, de 10 años, vestía una sudadera con capucha azul con una camiseta blanca debajo, con pantalones cortos negros y pantuflas rosas. Era calvo, pálido y tenía los ojos negros. Eso sonaba como Sans y Chara. Más tarde, encontraron a los niños en Times Square, no lejos de mi apartamento en Nueva York. Michael fue asesinado por Amelia, con el estómago desgarrado. También se descubrió que Emily había matado a su mamá, papá y hermano. Amelia dijo que su nombre era Chara cuando fue interrogada por la policía. Más tarde fue enviada a la cárcel. Decidí darme un baño, lo que suelo hacer cuando estoy nervioso, y cuando fui a buscar el jabón de fresa, de repente encontré mi peluche Sans, encima del grifo. Estaba un poco mortificado y lo puse fuera del baño. Luego puse algo de música, pero en cambio se volvió hacia la misma mujer del juego gritando fuerte. Si encuentra un juego de Undertale con el Real Knife en la portada, destrúyalo inmediatamente. De lo contrario, quedará traumatizado, como lo hice yo en ese fatídico día,